Antes de iniciar, quisiera que hiciéramos una oración para comenzar. En esta noche, Señor, bendecimos y glorificamos tu nombre. Te damos gloria, honor y alabanza a ti. En este momento humillamos nuestro corazón y nuestra alma delante de ti. Rendimos todo nuestro ser y todo nuestro corazón y te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor, si hemos fallado, si hemos pecado contra ti, si hemos hecho cosas delante de ti que no te agradan. Ahora te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo nos hable y toque lo más profundo de nuestro corazón para traer a nuestra alma arrepentimiento genuino, para traer a nuestra alma convencimiento de error o de pecado cuando estamos mal. Te pedimos, Señor, que tú toques a cada persona que va a escuchar este mensaje y que sea tu Espíritu Santo tocando cada alma y cada corazón. Como cristianos estamos llamados, y como creyentes, hijos de Dios, estamos llamados a ser luz y a ser sal en la tierra. El tema es la verdadera promesa, el bautismo del Espíritu Santo. Jesús en los evangelios nos instruyó a ir a enseñar y a ser discípulos, a predicar el reino de Dios aquí en la tierra. Cito Lucas 4, del 18 al 19. Eso fue la predicación de Jesús en Nazaret. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En sábados atrás hablábamos de que en las bienaventuranzas, que todos los pobres de espíritu van a ser llenos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser llenos, todos los que están sedientos del Espíritu Santo van a ser llenos de el agua que es Cristo. Entonces también en Lucas 9 habla de la misión que Jesús les dio a los 12 discípulos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es decir, que nosotros como cristianos, como creyentes, Dios nos dio dones, talentos y capacidades en cada área donde hemos estudiado o donde trabajamos o donde estudiamos, pero todos tenemos un objetivo en común, que es predicar el reino de Dios, sanar a los enfermos, y llevar libre a los oprimidos y a los que están cautivos para que la luz del Evangelio resplandezca sobre sus vidas. Y para eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos en las aguas, recibimos al Espíritu Santo, que es quien trae a nosotros el convencimiento y la persuasión para ir a las aguas y bautizarnos. En Juan 3, un pasaje de Jesús y Nicodemo, Jesús le dice que el que no nace de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, hay que nacer del agua y del espíritu para poder ver el reino de Dios aquí en la tierra. Como creyentes, al bautizarnos, recibimos al Espíritu Santo. O sea que cada quien que se ha bautizado en las aguas y ha recibido el perdón de pecados y ha reconocido en su corazón y ha aceptado al Señor como Jesús y Salvador, o a Jesús como su único Salvador, recibe el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo puede ser entristecido, ofendido, o puede ser ignorado muchas veces, o incluso puede ser apagado. Entonces, ¿cómo yo no hago esto? Yo debo de ser íntegro con Dios y sincera. O sea, no solamente tener la aprobación de mi líder o de mis padres, o sea, obedecerlos a ellos, sino que también en la intimidad yo tengo que ser íntegra y sincera con Dios en todas las áreas de mi vida, en mi forma de ser, de comportarme, en mis relaciones con los demás, en mi testimonio, en todo, porque Dios me está viendo en cada lugar donde yo me desenvuelvo. El Espíritu Santo quiere llenar a cada creyente, o sea, Él
está en nuestro corazón y quiere llenarnos y producir fruto en nosotros para arrepentimiento, para dar testimonio a otros. Ese es el objetivo, predicar del reino de Dios aquí en la tierra. El Espíritu Santo es la palabra de Dios. Ella nos da vida. Cuando leemos la Biblia, ella es espíritu y es vida. En Hebreos 4:2 habla de esto. El Espíritu también nos enseña a orar. En Romanos 8:26 nos da entendimiento de la palabra, nos fortalece, es nuestro guía, nuestro todo, es nuestro divino maestro. Nos enseña y nos guía donde quiera que vamos a escuchar su voz, nos enseña a orar, nos enseña cómo comportarnos en determinado momento, nos guía en general. Entonces, pero ¿cómo yo escucho la voz del Espíritu Santo? Una cosa es que siempre el Espíritu, aunque hayan cosas que se presenten que no estén específicamente en la palabra, siempre el Espíritu Santo nos va a hablar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Nunca nos dirá algo que vaya contrario a lo que dice la palabra. Y Él pone discernimiento en nuestro corazón, porque en Hebreos habla de que Dios iba a poner sus leyes y sus mandamientos en nuestros corazones. Entonces, por eso es la importancia de que hay que escudriñar la Biblia. Escudriñar es analizar exhaustivamente algo. En este contexto en el que estamos hablando es analizar, meditar, orar con la palabra. No es yo leerme la Biblia entera y no aplicarla a mi vida, de nada me sirve eso. Lo más importante es, aunque sepas poco, pero poder aplicar la palabra de Dios a tu vida, o sea, poder que ella sea vida en ti, porque ella es vida. Entonces, ¿qué es necesario para familiarizarnos con el Espíritu Santo? Yo lo definí en 4 puntos. El primero es oración y comunión íntima con el Espíritu Santo. Ese es el primer punto. Puede ser que al momento en que uno ora y lee la Biblia, uno pueda recibir las bendiciones que uno recibe al leer la palabra de Dios. Incluso podemos llegar a ser usados con dones y talentos que Él nos ha dado para predicar, para hablar a otros. Pero esto no quiere decir que uno esté caminando en comunión con Él. Comunión es estar en armonía, o sea, según mi entender y mi parecer y a lo que he leído, comunión es estar en armonía con alguien. Cuando tú estás en armonía con alguien, tú quieres obedecerlo en todo, en este caso al Espíritu Santo. Tú quieres amarlo, obedecerlo, no quieres fallarle, quieres serle fiel y no quieres que se sienta mal. Tener comunión es donde quiera que yo esté, hasta donde vaya, en mi levantarme, en mi acostarme, en mi comportamiento, en mis relaciones con otras personas, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, incluso hasta en la forma de conducir el vehículo, hasta en la forma de comer, cómo me expreso, en todo, o sea, todo. La Biblia dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces yo tengo que ser un reflejo de Cristo. No puedo ser yo, sino yo tengo que morir a mi carne. Evaluar, y esto nos va a ayudar, o sea, la comunión y la oración nos va a ayudar a evaluar y meditar con Dios si mi forma de ser y mi forma de actuar le agrada a Dios o no. Cuando uno tiene esa comunión con el Espíritu Santo, pues Él te va revelando que a Dios no le agrada, que a Dios sí le agrada. Uno puede, por ejemplo, si uno observa cosas en otro que en tu amigo, o en tu compañero, o en tu hermano, yo no puedo cambiar a esa persona. O sea, yo no le puedo decir, no, tú estás mal. O sea, uno le puede aconsejar, pero realmente quien va a traer a él convencimiento de que está mal es el Espíritu Santo. Quien va a tratar con esa persona es el Espíritu Santo. Lo único que yo puedo hacer es orar para que el Espíritu Santo, pues, se le revele a su vida. El punto número 2 es escudriñar la palabra de Dios. No solamente es hablar con Dios, sino también Él nos habla cuando leemos la Biblia. Leer detenidamente, analizando, meditando, porque eso nos va a llevar a tener una comunión más íntima, yo diría más cercana con el Espíritu Santo, porque Él nos habla a través de su palabra. Él también nos habla en sueños, en visiones, pero
también nos habla cuando leemos la Biblia. El número 3, constancia y disciplina. En la semana pasada, por ejemplo, hablábamos de la perseverancia, de que hay que insistir y someter mi carne al Espíritu de Dios para que Él sea agradado. Entonces, aunque mi carne no quiera obedecer y someterse, yo tengo que obligar a mi carne para que se someta al Espíritu de Dios. En Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y ellos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. ¿Cómo vencemos? Sometiendo la carne al Espíritu Santo, tomando un tiempo apartado en el día para meditar y escudriñar la palabra que Él nos hable. Cuando uno saque ese tiempo para Dios, tu espíritu es más alimentado que tu carne, y cuando se presente una ocasión de caer, tú vas a recordar la palabra y vas a decir que no puedes fallarle a Dios y te vas a acordar, porque el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer como el hacer de obedecerle en todo. Mientras más tiempo yo pase en intimidad con Dios, más mi espíritu va a ser fortalecido y la carne pues ya no va a tener lugar, porque mi espíritu va a estar fortalecido en el Espíritu Santo y no tendrá cabida aquello que no le agrada a Dios. La comunión con el Espíritu Santo fortalece nuestro deseo de obedecerle siempre. Y número 4 es la fe. Debemos de creer lo que dice la palabra de Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. En Hebreos 11:6. Sin fe la vida de un cristiano no existiera realmente, porque todo en la vida de un cristiano se basa en la fe. También en Juan 14, del 15 al 26, Jesús aquí nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Él nos dice que el Espíritu Santo iba a habitar en nosotros si le amamos, bueno, en este caso si le amamos Él y guardamos su palabra, el Espíritu Santo va a habitar en nosotros. Si realmente guardamos su palabra y cumplimos en obedecerle y serle fiel, es la única forma que el Espíritu Santo permanece en nosotros y da fruto en nosotros para testificar y ser de testimonio a otros y ser luz y sal como Dios nos ha mandado a hacer. El Espíritu Santo nos enseña y nos guía. Nos enseña sobre el pecado, nos trae convicción y también nos guía hacia dónde vamos en el futuro. Nos trae esperanza. Cuando compartimos una relación personal con el Espíritu Santo, no es para que se quede ahí estático, sino para compartirlo con otros. Y de eso se trata, que uno reciba el bautismo del Espíritu Santo, porque no es para yo tenerlo estático, sino para predicar el reino de Dios, como decía al principio, que es lo que Dios nos ha mandado a hacer como sus hijos y como sus discípulos. El Espíritu Santo no es una experiencia donde Él nos aporta dones. Él nos da dones, pero el Espíritu Santo no es una experiencia que uno tiene en un momento, sino Él es una persona que al conocerlo, para poder conocerlo, requiere de que nosotros pasemos tiempo en comunión con Él. Dios nos da dones, pero la comunión, los dones son una cosa y la comunión con Dios es otra. Y la comunión obviamente es lo más importante. Él nos revelará, cuando tenemos esa comunión con Él, Él nos revelará lo que Él tiene para nosotros, sus deseos, lo que Él quiere que hagamos en esta temporada, cómo Él quiere que nos movamos, cuáles son las estrategias para orar en este tiempo que debemos de usar como pueblo de Dios. Entonces, cuando lo buscamos a Él, nos volvemos más sensibles a su voz y a obedecerlo. Y no solo como a olvidarnos como de nuestros deseos y hacer que sus deseos sean los nuestros, a olvidarnos de nuestra voluntad y permitir que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Incluso yo creo firmemente que es más importante cumplir los sueños de Dios que cumplir los sueños nuestros. Uno a veces desea cosas y quiere cosas
que realmente no, yo digo que no está mal, pero es importante siempre ponerlo en las manos de Dios y ver si es su voluntad para nuestra vida, porque a veces forzamos y realmente nos va mal y después o culpamos a Dios o culpamos la circunstancia y no debe de ser así. Por eso siempre es bueno orar, pedir confirmación a Dios en cualquier cosa que uno tenga que hacer o cualquier decisión que uno tenga que tomar importante, porque es bueno tener sueños y eso, pero lo más importante es cumplir, yo creo que la voluntad de Dios, porque dice la Biblia que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Espíritu Santo también nos da sueños y visiones. En Joel 2, del 28 al 29 dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y en Hechos 2 se cumplió esta promesa, cuando todos esperaban unánimes esa promesa, y se cumplió. Y hoy en día nosotros tenemos ese acceso gratuito que recibimos al bautizarnos, recibimos al Espíritu Santo. Pero debemos de darle la llave de nuestro corazón para que Él pueda entrar. Dice la Biblia en Proverbios que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Y qué más importante que darle a Dios, al Espíritu Santo, la llave de nuestro corazón. Los sueños y visiones que el Espíritu Santo nos da, como dice en Joel, nos hacen caminar con fe y esperanza. Hay cosas que el Espíritu Santo, Dios nos habla a través de su palabra, pero hay cosas que Él te puede revelar en determinado momento de tu vida, sobre la iglesia o sobre lo que Dios quiere que hagas para su reino, para la obra y también para la vida en general, o sea, para la vida de uno en general, alguna promesa que Dios te ha dado, y eso nos da fe y esperanza para continuar en los caminos de Dios. El propósito principal del Espíritu Santo es que Él anhela llenar a cada creyente. Pero solo nosotros debemos de darle ese acceso. Nosotros ponemos el límite hasta donde nosotros queremos que Él nos llene. O sea, su obra está limitada hasta donde nosotros le permitamos. Por eso debemos morir a nuestra carne para que el Espíritu Santo de Dios sea en nosotros. La comunión, la oración, sacar un tiempo apartado para Él. El Espíritu Santo quiere que hagamos su voluntad y Dios quiere que lo busquemos no por los beneficios que vayamos a obtener o por las promesas físicas o materiales que Él nos vaya a dar, sino porque le amamos. O sea, hay promesas que, Dios nos da, que Dios nos da y le oramos a Dios por esas promesas, pero lo más bonito y lo más lindo es que nosotros, nos olvidemos por un momento de lo que deseamos y nos enfoquemos en amarlo a Él, en buscarlo a Él, en agradarlo, en serle fiel, ¿verdad? Y en sacar un tiempo apartado para Él. Sí, olvidarnos de pedir, o sea, de pedir cosas y enfocarnos en Él. Dice Mateo 6:33 que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Él tiene cuidado de cada cosa, de cada necesidad que nosotros tenemos, pero Él quiere que trabajemos para su reino, que nos enfoquemos en lo eterno, que nos enfoquemos en la salvación de las almas, que nos enfoquemos en aquellos que están perdidos, en aquellos que están cautivos, en aquellos que están en pecado, que necesitan amor, que necesitan el amor del Padre, porque hoy en día hay hay mucha falta de ese amor del Padre. La mayoría de los problemas que se dan realmente en la familia es por esa falta de amor, porque no han conocido el verdadero amor, que es el amor del Padre. Entonces, si tenemos que cumplir los sueños de Dios. Es más importante cumplir los sueños de Dios que los nuestros. El Espíritu Santo quiere que nos enfoquemos en su reino. Como mencioné al principio, la misión que Jesús nos ha dado como sus discípulos, ser luz y sal en la tierra, para sanar
al que está abatido, al que está enfermo. Entonces, rendir nuestra voluntad a Dios y buscar no mi voluntad, sino la de Él. Hay cosas que uno le puede pedir a Dios en determinado momento si uno tiene una necesidad, pero que no nos enfoque, que nuestra mente y nuestro corazón no esté buscando a Dios por los beneficios, sino verlo a Dios como un Padre que nos ama y también buscarlo porque le amamos, porque Él nos amó y Él simplemente decidió amarnos y ya. Y así nosotros debemos amarlo a Él como Él nos ama. Entonces, es importante concentrarnos en adorarlo, en agradarle, en ser luz, en ser influencia desde el lugar donde Dios nos ha colocado. O sea, Dios nos coloca en distintas áreas, ya sea en el trabajo, o sea, hay personas que Dios lo coloca en la universidad o en el colegio o en el trabajo, en cada lugar donde Dios nos coloca, debemos de testificar de que Cristo vive en nosotros y poner siempre el nombre de Dios en alto. Y la verdad es que lo más importante es recibir esa revelación de siempre tener como ese tiempo apartado para tener comunión con Él y de no dejar de leer la Biblia y no leerla por leerla, sino leerla detenidamente, entendiendo y pidiéndole a Dios que traiga revelación de su palabra en nuestra vida y que esa palabra que es vida se haga vida en nosotros. Porque la vida de nosotros tiene que hablar de lo que dice la Biblia. O sea, yo tengo que predicar del amor, yo tengo que predicar de lo que habla la Biblia. O sea, la Biblia dice lo que yo soy como cristiana y entonces es de eso mi vida tiene que hablar.